han venido aquí a ensayar cantidad de veces y son, por supuesto, aficionadillos, pero que lo van a hacer con muchas ganas y con mucha ilusión y que nos van a dejar un mensaje muy importante, que eso es lo que os deseo a todos de verdad unas felices fiestas y que el niño Dios, una vez más, os imparta a todos toda la paz, todo el amor que necesitáis y que necesitamos. Del nacimiento de Jesús. Pero este año será distinto. La ambientación cambia con respecto a años anteriores, manteniendo, no obstante, el mensaje de amor que reina en todos los nacimientos. Se intenta con esto hacer presente y más real el suceso en nuestras vidas, porque Cristo sigue naciendo hoy en cada uno de nosotros y sobre todo en los más pobres y necesitados.
saber qué clase de personas son. Menuda madre. Y a lo mejor están animados. La juventud de ahora no sé dónde va a ir a parar. ¿Los echamos de ahí? Déjalo, no te compliques la vida. ¿Qué más da? A mí me revientan las fiestas. Navidad, fin de año, Año Nuevo, Reyes. No hay más que forasteros y gente mal vivir. Claro, fiestas para los otros y para nosotros servicio y trabajo doble. Puede que alguno duerma hoy en la cárcel. Te lo digo yo. Una mujer a punto de dar a luz y sentada en la acera. Si estuvieran en casa, paletos. Dime la verdad, María. ¿Tienes dolores? Poquitos, pero no tengas miedo, que Dios nunca abandona a los que quiere. Falta hazme, mujer, falta hazme. Eso nos pasa por ser pobres, ¿sabes? ¿Quién sabe? Los hay más pobres que nosotros. No nos podemos quejar. Bien poco tenemos. Sí que tenemos, José. Yo te tengo a ti. ¿Qué más quieres? Y yo te tengo a ti, María. Y no te cambiaría por nada del mundo. Sí, nos tenemos uno al otro y vamos a tener... Un niño. Tendría gracia que resultara una niña. No, será niño y se parecerá mucho a ti. También si es para hoy, no me mientas. ¿Tienes dolor? Poquito. Y tranquilízate, que ya oíste a los médicos del hospital, que volviéramos mañana a las 10. Ellos saben más que nosotros de estas cosas. Sí, aunque ya pudieron internarte hoy. Estas cosas no son muy exactas. Si fuesen por la seguridad social o de pago, no te dejaban fuera. Apuesto todo lo que tengo. Pues no apuestes mucho. Para lo que tenemos... Sin ti, casi nada. Por eso tengo tanto miedo de perder. Si fuésemos ricos. Si fuésemos ricos, a lo mejor me internaban hoy. Quizás ocupase una cama sin necesidad. Y luego vendría una de urgencia y no tendrían dónde meterla. Bien se nota que fuiste a la escuela más que yo. Menos mal que eres tan buena como inteligente, que si no, ¿quién te aguantaría? Vamos a tener un niño muy triste. ¿Te duele? Poquito. Lo malo es que a estas horas no hay coche de línea para irnos. Yo que hubiese, mujer. No pensarás que iba a consentir y que es un viaje tan largo, en las condiciones en que estás para volver mañana. Pues dormir en un banco del parque, con el frío que hace. Ni pensarlo. Hoy vamos a una pensión baratita. Por lo menos tendrás suelo, puertas y ventanas. Tú hablas mucho, José, pero los sentimientos te nublan la razón. Si gastamos de esta forma, nunca le podremos pagar a don Ricardo el dinero que le pedimos. Y olvídate de la sierra de Guisco, del cepillo, de tantas cosas en las que soñamos para poner un tallercito como es debido. Pues si no se lo podemos devolver, que se quede con las sierras, con las machetas y siquiera hasta con la burra. Pero hoy no quedas fuera. Está bien, hombre, está bien, como tú quieras. Por eso no te alteres. Entonces, preguntamos allí a ver si quieren sí. Preguntamos. La guerra que viene a mí voy a ser los vales y tal. Buenas noches. ¿Qué desea? Pues mire, nosotros venimos a hospital, porque mi mujer se ha empezado a notar. ¿Hay cama? Sí, pase. Al grano. ¿Quieren cama y cena o solamente cama? Verá, nosotros primero tendríamos que saber en cuántos podría salir, porque somos gente humilde. ¿Hay cama? Sí, pase. Somos gente humilde y tenemos que luchar mucho por la vida. Nosotros no podemos, Sí. no podemos pagar tanto como otros, pero somos honrados y no es por presumir. Nos hacía mucha falta para hoy una casa cubierta. ¿No te fijas que los que entraron? Ninguno justo el precio. Van a pagar bien. Pagarán lo justo. ¿O es que no hay unas tarifas de precios y unos libros de reclamaciones? Estamos de fiesta y sobra gente que busca donde alojarse. Sí, pero por eso no se podrá abusar. El negocio es el negocio. Hay que limpar cuando fue el evento, nena. Tú eres un judío. Tú que sabrás, nadie desaliñada, que nunca tuviste un duro tuyo. Cállate tú, avaricioso, que cuando te mueras todo lo que tienes lo has de dejar aquí. No hay por qué discutir. Hay un sitio para nosotros. ¿Y cómo no va a haber sitio para una mujer encinta? Hoy en día hay que fijarse mucho en qué metemos en casa. Y tú no me tienes buena pinta. No te tienen buena pinta. Y tienen los dos una cara de santos que nos aguanta. No es para tanto, somos como la mayoría. Para mí, no sos como los demás. Que ya llegaste llorando y en un día como hoy nadie regatea. Es Navidad, estamos de fiesta. Que nosotros no venimos a la fiesta. ¿Te duele mucho, María? Mucho no, un poquito. Pero es para tan pronto. ¿Quién sabe? Déjenos entrar, ande. Eso, déjalos entrar. ¿A qué esperas? En esas condiciones imposible. Ni pasada mes, ni un hospicio, ni una casa común. No puede ser. Ande, denos casa cubierta para esta noche.
Si no nos llega el dinero extremo, ya no les llega a que pan. ¿Por qué vamos a tener que buscar otro sitio? Para vosotros no hay sitio. Nos faltarían las compartes esta noche. La mitad de los clientes pedirían el libro de reclamaciones. Marcháis cuanto antes, que no hay sitio. No os mováis, sentaos al lado de la puerta. Mirad lo que hacéis. Que mando llamado municipal. Por caridad. Por caridad, por caridad. La caridad no concuerda con el negocio. La caridad ya no se lleva, pasó de moda. No tienes entrañas, eres un desalmado. Ahora entiendo por qué Dios nunca te quiso dar un hijo. No valías para padre. ¿Y a ti? ¿Por qué no te lo dio? Porque entonces sabría quién podría ser el padre. Llévalos tú a tu casa, le di que tienes un corazón. Te lo voy a hacer, ¿sabes? Aunque la mía no es una casa, solamente es una cuadra. Sí, es una cuadra que queda abandonada y expropiada por el ensanche de la autopista. Pero mientras no la deshace, a mí me va sirviendo. Después ya Dios dirá. Allí por lo menos tendréis un techo y no la hará por vosotros. Y al otro lado, la vía del tren. Nadie es rico allí. Si te es difícil andar, te puedo llevar en la carretilla. Y si no, que te lleve tu marido. ¿O no estáis casados? A mí no me importa, ¿eh? Sí, estamos casados. Y no se preocupe, que hasta ahora aún puedo andar. ¿Tienes dolores, María? Poquitos. Mi cuadra hasta huele mal. Que tengo una cabra para la leche. Y un cerdito que voy criando con las obras que me dan y con lo que puedo coger allá donde descargan los camiones de la basura. María, ¿quieres que volvamos al hospital por si acaso? No, deja. Ellos dijeron mañana y no tengo más dolores de los que tenía. Entonces seguiremos con esta buena mujer, aunque le vamos a causar muchas molestias. ¿Molestias a mí? No, santitos. Que quien ya está demasiado mareada de carretar paquetes de arriba para abajo todo el día, no se marea más por tan poca cosa. María y José no son aceptados en los campos por su pobreza, a pesar del estado de ella. Y aunque nos llamamos buenos cristianos y conocemos la historia de Jesús, dejamos que Él vuelva a nacer en una casa abandonada, como sucedió en Belén. Pasamos de la gente necesitada con frases como la caridad no concuerda con el negocio. La caridad ya no se lleva, pasó de moda. Sin embargo, esta filosofía no es compartida por los humildes, que al igual que los pastores de Belén, son los únicos que responden con generosidad y amor a los demás. Cuánto mejor hubiese sido que fuésemos para el hospital cuando yo se lo digo. Pero esta mujer siempre tiene tanto miedo de hacerse una pesada. ¿Ya? Pronto, pronto. ¿Va todo bien? Sí, todo va bien. Y ahora que lo pienso, ¿por qué tenía que ir mal? Yo tampoco nací en una clínica. Aún hay muchos que no nacen en una clínica. Algunos nacen por el camino. Pueden untarse. Dios te ayude, María, qué mujer más sufrida. Y decía que le dolía poco. José, ven a verlo, que ya está lavado. Es niño, mi hijo. Nuestro niño. Ya te decía yo, tiene tu misma cara. Hasta ahora se parece a todos. Vecinos, venid todos a mi casa. Aquí nació un niño. Venid, vecinos, venid a verlo. Yo le ayudé a nacer. Yo, la maletera, en mi casa, con mis propias manos. Venid todos los buenos y generosos. No hay otro niño como él. Venid a verlo. ¿Podemos verlo? Podéis. Pero antes tú, Araceli, que más que correr vuelas, vete a avisar a todo el barrio, que quiero que lo sepan todos. Y diles que les traigan alguna cosa. ¿Qué pasó? Que tuvo un niño. ¿Que tuviste un niño? ¿Que tuviste un niño tú? Sí, este niño también es mío. Nació en mi casa. Fui la primera en tenerlo en mi casa. Suéltate con ese árbol. Este niño también es mío. Pero, ¿quiénes son los padres? La madre. Bueno, non se fai tamén que levo o rico e bueno, La madre es María y el padre supongo que será José. Un
unos pobres como nosotros. Están ahí dentro, puede ir a verlos. ¿Cómo fue? Fue bien, no había sitio en la posada. ¿En ninguna posada? Para ellos seguro que en ninguna posada. Parece un milagro. Es un milagro, entrad a verlo. Voy a avisar para que vengan los demás y traigan algo de estos pobres. Ahora ya por el paz, porque pude ver mi piel oscurece, la suya reluce, mis ojos se apagan, los suyos brillan como luceros. Nació un hombre nuevo, puede morir un hombre viejo. Nada de pensar en morir. ¿Quién puede pensar en la muerte ante la vida? Es una deuda que tenemos que pagar, que nadie se la perdone. Adiós, enhorabuena, enhorabuena. Vuelva más tarde usted también. ¿Volviste a beber otra vez? ¿O es cierto que Ignacio murió? Volviste a beber. Por tu mala lengua no pasan los años. ¿Qué les traes? Media botella de salsón que me sobró cuando te lo crees. Con lo agarrada que eres, eso es mucho. Entra. Si sigue llegando gente, no se va a caber aquí. ¿Qué podemos hacer entonces? Podríamos sacar a María para aquí, en el mismo colchón en el que está. Sí, a lo mejor está más a gusto en una hamaca vieja que tengo. No le pasará nada malo. No creo. Está tan fresca como si no pasase nada. Y eso que es primeriza. Seguro que le sentó bien andar. Vamos entonces a por ella, antes de que llegue más gente. Vamos. Pequeñas, venid para aquí y cuídate que no se eche esta pota que está al fuego. A mí me parece muy pequeño. Cuando nacemos todos somos pequeños. ¿Pesáis kilos? Será fruta. Mi hermana cuando nació pesaba 3,5 kilos y todos decían que era muy grande. Será ciego. ¿Por qué tiene que ser ciego? Como aún abrió los ojos. Mi abuela dice que siguen durmiendo 10 horas o más y que ni ven ni oyen hasta pasados unos días. ¿Estás a gusto, María? ¿No te da daño mover? Sí, estoy muy a gusto. Poco importan los dolores del parto, con la alegría de traer al mundo un hombre nuevo. Buenas noches. Ya estaba llegando y el viejo Simón me hizo volver por alguna cosa para esta buena gente. Buenas noches. No deberían molestarse tanto por nosotros. No es ninguna molestia. Les traigo este andador que para los míos no creo que vuelva a hacer falta. Mujer, este ya está bastante crecido, pero de aquí a que comience a andar, aún le queda mucho que llorar. Dios lo ampare y lo críe para bien, que ya le llegará su día. Se puede. Entre, señora Ana. Pero ¿cómo consiguió usted llegar hasta aquí con la reumatización? Por ver a un recién nacido, andaría lo que fuese. Bien sabe Dios lo que me duelen todos los huesos. Pues aquí los tiene. Los padres se llaman José y María. Enhorabuena. No os he podido traer nada, pero acercarme los ahorros para comprarme un biberón. Nosotros nunca podremos pagar todo esto. ¿Quién habló de pagar? Todo es muy poco. Da mucho más, el que da poco, pero mucho que le hace falta, el que da mucho, pero mucho que le sobra. Ni en el mejor de los sanatorios podrían estar mejor atendidos padres e hijos. ¿Me dejáis ver? No faltaría más. Marta y Juana, ¿no estabais enfadadas? Estábamos desde hace 2 años. Por una tontería comenzamos a torceros la cara y a negarnos el saludo. Fue este encuentro la oportunidad para vernos. De alguna forma, ese niño es el causante de nuestra reconciliación. También os para la tumba, pero se armó tal revoltijo que no sé cómo me puse a andar y vine. Y comprobé que me quedan más fuerzas de las que pensaba.
Cubriría de besos su cabello rubio, su tez blanca y la boca que parece una cereza madura. ¿Cómo tiene los ojos? Decídmelo, por caridad, ¿cómo son los ojos? Son del color del cielo. Los ojos del color del cielo. Qué hermosos deben ser los ojos del color del cielo. Qué hermoso debe ser el cielo. La tez blanca, el pelo dorado. Ya está. Es como si yo mismo lo estuviese viendo. En realidad, lo estoy viendo. Con vuestros ojos. Con los ojos que vosotros me prestáis a falta de los míos. Muchas gracias. ¿Me dejáis que lo toque? Os voy a decir cómo es si me dejáis. Ten cara amigosa de neve carmín, ten beizos vermellos cal rosa abril, mirada tan tenra, tan doce sorrir, que crava na alma, crava sin ferir. Que Dios le conserve la gracia. Nadie te trajo nada de mí, ¿verdad? En estos casos nadie se acuerda del padre. Como si el padre no tuviese que trabajar para sacar a sus hijos adelante. No te preocupes, que de ti me acorré yo. Toma, echa un trago. Qué buena falta te va a hacer. Yo también fui padre, ¿sabes? La gente se ríe. A la gente le gusta reír. Ríanse. Ríanse. Aprovechen la ocasión. Los moranos estamos para eso, para hacer reír. Ríanse. Ríanse. Tuve 2 hijos. Y los 2 murieron muchísimo. Nadie tuvo la culpa. Ríanse, ríanse. Mi mujer también murió de tuberculosis. Nadie tuvo la culpa. No tengo trabajo. ¿Quién le va a dar trabajo a un borracho? Es igual, ¿para qué voy a trabajar? No tengo más compañera que esta botella. Y Dios lo sabe. Y no le parece mal. ¿O le parecerá mal? ¿Le parecerá mal? ¿Le parecerá mal? Nadie tiene la culpa de nada. Nadie tiene la culpa de que mi mujer muriese tuberculosis. Nadie tiene la culpa de que mis hijos muriesen tísicos. Nadie tiene la culpa de nada. ¿Por qué se ríe? Ríanse, ríanse. Si este niño muriese esta noche, ¿de quién sería la culpa? Ahora no se ríe, ¿no? Ahora no se ríe. Sería mía la culpa si muriese este hijo. Esos padres que están ahí. ¿Sería vuestra la culpa? ¿O sería nuestra? No. La culpa siempre es de ellos. La culpa siempre la tienen ellos. La culpa siempre es de nosotros. Ahora la gente ya no se ríe, ¿eh? Pero no tengo la culpa de que no se rían. La culpa fue del espíritu del vino. Sí, me voy a callar, a lo mejor hablando ofendía a alguien. ¿Cómo vendría Álvaro si desde que vino de Alemania anda tan triste y sumido en sí mismo que parece que escapa a la gente? Álvaro, ¿y tú por aquí? Porque hace 10 minutos quería estar muerto y estoy vivo. ¿Quién te entiende? Es fácil. Salí de casa para tirarme al tren cuando pasase. Pero al pasar por delante de esta casa, sentí una curiosidad irresistible. Entré y estoy aquí. Y estoy vivo. ¡Ya no quiero morir! ¡Ya no quiero morir! ¡No quiero morir! Solo Dios. ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Este niño es Dios que volvió a nacer entre nosotros. ¡No quiero morir! ¡Quiero vivir! ¡Quiero cantar!
que esto iba a suceder un día. Entonces os dije, el Espíritu de Dios está sobre mí, pues Él fue quien me ungió para proclamar la buena nueva a los pobres. Me envió para anunciarles la liberación a los cautivos y dar la vista a los ciegos, ensalzar a los humildes y proclamar el año de gracia del Señor. Va para 2000 años que se cumplió en una cueva de Belén. Hoy se ha vuelto a cumplir en una casucha abandonada. Que abráis vuestros corazones solo depende de vosotros. Este niño tan hermoso es Dios, que nos trae la salvación, esperanza, justicia y paz. Si nosotros construimos el reino de la verdad, celebraremos con gozo cada nueva Navidad. Y el otro
has portado bien este año. Sí, toma,